Los escribas y los maestros de la ley enseñan lo que han aprendido de los viejos libros de la tradición. Nosotros, que somos discípulos de Jesús, aprendemos estando a solas con Él, en la intimidad de la oración. Estamos invitados a comunicar su mensaje, no nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hemos de enseñar lo que aprendemos de la vida, no doctrinas que embotan las mentes y el corazón. Hemos de anunciar su espíritu, no nuestras ideologías, nuestras teologías, nuestras filosofías. Si nuestra predicación, nuestro mensaje no atrae, no entusiasma, no transforma a las personas con las cuales entramos en contacto, significa que no hemos predicado con el Evangelio de Jesús. Después de esta pequeña introducción a la liturgia de la palabra de este cuarto domingo del tiempo ordinario, voy a reflexionar desde el Evangelio de Marcos y me voy a detener en tres aspectos. Primero, Jesús va a la sinagoga. ¿Qué significa sinagoga en hebreo? Significa punto de reunión, de encuentro, cita, asamblea. Ahí no se acude para ofrecer sacrificios. Esto se realiza en el templo de Jerusalén. En Cafarnaúm Jesús va a la sinagoga, a la casa de oración, insertándose de esta manera en la vida de su pueblo. La sinagoga era el lugar de culto por excelencia después del exilio, después del destierro. Se habían difundido por todos los lugares, por todos los centros y aldeas. Solo se necesitaban 10 miembros para construir legalmente una sinagoga. Lo que va a llamar la atención es que allí en la sinagoga se encontraba un hombre que tenía un espíritu inmundo y que se pone a gritar. Sin lugar a dudas que este hombre se les habría colado en la sinagoga y estaba distrayendo la oración de los judíos en la sinagoga. A Jesús no le incomodaba, porque Jesús estaba preocupado y estaba atento, estaba mirando, no le gustaba que nadie sufriera. Colocado este episodio en el capítulo 1 de Marcos, tiene una carga fuerte simbólica. Esto hace notar que las instituciones religiosas, la sinagoga, la ley, los maestros de la ley, los doctores, no son capaces de liberar al hombre de sus esclavitudes más profundas. El hecho de que este hombre se retuerce, grita, increpa, significa el poder terrible del mal. En el ser humano, en todo hombre, el poder del mal es tan fuerte, tan terrible, que no le deja al hombre, ser persona. Pero Jesús es más fuerte que el mal, más fuerte que el maligno. No olvidemos que nos encontramos en la sinagoga, la casa de oración, el encuentro de oración. De ella, de la oración, precisamente, nos debe venir la fuerza para erradicar todo mal de nosotros, para poder vencer nuestras propias esclavitudes y gozar de la libertad de los hijos de Dios. Segundo aspecto a mirar, se quedaron asombrados. Es decir, sin capacidad de admiración, de asombro, de estupor, no puede calar en nuestras vidas, en nosotros, la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Jesús. Si cada día escuchamos la palabra de Dios, si cada día celebramos la Eucaristía,
Pero si lo hacemos con tanta rutina, con tanta frivolidad, con tanta superficialidad, que no sucede nada en nosotros, entonces no nos estamos admirando, no estamos entrando en esa capacidad de asombro que nos ayude a interiorizar el mensaje, que nos ayude a transformar la propia vida. Y suele pasarnos que pasan los días, los meses, los años y no notamos ningún cambio, ningún avance en nuestra vida espiritual. La sorpresa, la admiración de aquellas personas sencillas les venía de que Jesús hablaba con autoridad. Jesús solía poner siempre la vida por delante. Jamás hablaba de lo que antes él no había experimentado. Primero lo hacía, lo practicaba, lo vivía, y solo después hablaba de ello. Por eso sus palabras eran, como decía Santa Teresa, palabras heridoras. O como decían los de Maús, los discípulos de Maús, que llevaban fuego por dentro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Debemos aprender del mismo Jesús a hablar con autoridad, con la fuerza del testimonio, del ejemplo de nuestra vida. Y por último, esta interrogante que aparece siempre en los evangelios. ¿Qué es esto? En el Evangelio de Marcos, tan pronto como Jesús va a empezar su vida pública, su ministerio, la gente se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué doctrina es esta? ¿Quién es este? Jesús es alguien que por donde pasa, por donde camina, va levantando interrogantes entre la gente. Unos le odiarán a muerte, otros le seguirán entusiasmados. Lo cierto es que Jesús no deja a nadie indiferente. Cuán importante es esto también en nuestros días y en nuestras vidas. Para muchos de nuestros contemporáneos no solo le han dado muerte a Dios, sino que ya ni siquiera se preguntan, no se hacen la interrogante acerca de Dios. Sabemos que existe en el corazón del ser humano esa sed por la verdad, esa sed de amor, de infinitud, de trascendencia que Dios ha colocado dentro del ser humano, pero que ya nos sirve para despertar en nosotros el deseo de Dios. Hace falta que los cristianos de hoy vivamos de tal manera que levantemos interrogantes, preguntas entre la gente apartada, entre los que se encuentran lejos de Dios, para que cuando se nos pregunte podamos responder desde nuestra experiencia y no con doctrinas ni con puras teorías. Lo podemos hacer con humildad, con sencillez, con todo respeto, pero también con toda verdad podemos afirmar: a mí, con Dios, la vida me parece tan fantástica. Vivo con tanta ilusión, con tanto entusiasmo, con tanta alegría, con tanta esperanza. No me hundo ante las dificultades y los problemas. La vida tiene para mí otro color y otro sabor estando con Él, estando con el Señor. Esa es mi experiencia personal. ¿Y tú, por qué no pruebas de verdad que así te sientes feliz? Vamos a pedirle a María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, para que podamos descubrir la fuerza
que tiene la oración en nuestra vida, para que podamos hacer el bien a los hermanos y sobre todo a los que más nos necesitan. También para que podamos descubrir quién es Jesús para nuestras vidas, para que veamos si realmente es alguien que nos sorprende, que nos entusiasma, que nos alegra y que nos ayuda a ser cada día más personas, mejores personas, más humanos. Y también a preguntarnos si nuestra propia vida, nuestra vida concreta de cada día, nuestra vida real, la estamos viviendo de tal manera que somos capaces de cuestionar, que somos capaces de que nuestra vida interrogue la vida de los demás, la vida de la gente. Y si no pasa esto, ¿por qué será? Que María nos ayude en esta tarea. Amén.